Soy Isabel. Tengo 63 años y soy de Madrid. Aquella noche, en la Corona Dorada, el restaurante elegante del barrio de Salamanca, donde las lámparas de cristal reflejaban su luz sobre copas finas, apenas había tocado el respaldo de mi silla cuando mi hijo, Diego, 35 años, se levantó de golpe, el rostro encendido, y rugió sobre las notas de un bolero: «Vete a comer a la calle como una mendiga». El sonido cayó como un cuchillo. Los cubiertos dejaron de sonar. Algunos clientes giraron la cabeza. Sus ojos, brillando a la luz de las velas, se volvieron afilados como espejos. Escuché respiraciones contenidas y una tos incómoda en la mesa vecina. Lucía, la esposa de Diego, 33 años, detenía su copa de vino blanco. Sobre la mesa quedó una mancha delgada de vino, como un corte. Enderecé la espalda, respiré hondo para calmar el pulso. No era la primera vez que soportaba palabras duras, pero esta vez, rodeada de trajes de gala y vestidos de noche, bajo miradas curiosas y frías, su frase quiso empujarme al borde del invierno madrileño. Dejé mi bolso en el borde de la mesa y miré a mi hijo. Cuando hablé, mi voz fue serena, cada palabra clara como el timbre que llama al camarero. Entonces, los que deben marcharse son ustedes. Los cuellos giraron una vez más. Un caballero de cabello plateado detuvo su tenedor en el aire. La joven de la mesa contigua contuvo el aliento. Diego se quedó inmóvil, con una chispa de desconcierto y rabia en los ojos. Lucía bajó la copa. El leve choque del cristal sonó tan frío como un signo de exclamación invisible. Tiré de la silla, me senté y alicé el mantel blanco. La corona dorada estaba llena aquella noche. Orquídeas blancas en floreros bajos, velas con aroma a cítricos, y el piano del rincón vertiendo una melodía cálida. Todo parecía dispuesto para la perfección, y por eso las palabras de Diego sonaban más fuera de lugar. Tragó saliva, bajó la voz, pero lo suficiente para que media sala lo oyera. Aquí es donde la gente sabe cenar. ¿Lo entiendes, madre? Lucía sonrió con desdén, su mirada recorriendo mi vestido de punto azul oscuro como si evaluara una prenda anticuada. Isabel, reservamos esta mesa hace un mes. Este es el lugar de otra clase de personas. Posé la mano sobre la servilleta doblada en forma de corona. La textura del algodón fino me devolvió la calma. Había estado en aquella sala incontables veces, como comensal, como observadora, como quien revisa cada detalle del menú. Pero esa noche solo era una madre apartada por su propio hijo, y ellos no sabían ni sospechaban lo que deberían haber sabido hace mucho. Diego, dije, manteniendo la mirada fija, he venido porque me invitasteis a cenar en familia. Estoy en mi sitio. ¿En tu sitio? Rió con un sonido que hizo fruncir el ceño a varios comensales. No sabes lo que cuesta mantener una imagen. Aquí, un menú degustación. Cuesta 700 euros para dos. Tú deberías cenar fuera, interrumpió Lucía, con una voz tan fina como cortante. Hace fresco y es agradable. Dejé los cubiertos sobre la mesa y hablé sin rodeos. Entonces, como dije antes, los que se irán serán ustedes. La frase, firme pero sin gritar, hizo que la sala entera se detuviera un instante. Diego arqueó las cejas. ¿Nos estás amenazando en la corona dorada? No respondí. La luz de las lámparas caía en cascadas sobre el techo, reflejándose en mis ojos y en la mueca arrogante de mi hijo. Asentí levemente a Carlos, el encargado de sala, que se acercaba. Su sonrisa profesional reapareció, y con una mirada discreta me preguntó si todo estaba bien. Le devolví un gesto mínimo. Espera mi señal. Diego aún no entendía nada. Apoyó las manos en el respaldo de su silla, intentando recuperar el control. Isabel, ya no perteneces a lugares como este. Te lo digo para que aceptes la realidad. En Madrid, cada quien sabe su sitio. ¿Su sitio? Repetí con una sonrisa leve. Sí, esta noche, todos sabrán exactamente cuál es el suyo. Lucía inclinó la cabeza con un suspiro fingido, como compadeciéndose de mí. Solo queremos lo mejor para ti. Estarías más cómoda si no estuvieras bajo tantas miradas. Observé la sala. Una mujer de mediana edad me asintió discretamente. Una pareja joven en la ventana intercambió miradas incómodas.
El pianista detuvo una nota a mitad y cambió de melodía, más suave. La corona dorada seguía latiendo, pero en ese silencio, cada oído escuchaba. Levanté mi copa de agua y pronuncié despacio: Diego, esta noche me quedaré aquí, y quien no lo acepte, que se levante y se marche, no por enfado ni por escándalo, por las reglas de este lugar. ¿Las reglas de este lugar?, frunció el ceño. ¿Qué sabes tú de reglas aquí? Dejé la copa, mi sonrisa intacta, serena. Créeme, sé lo suficiente. Lucía cruzó las piernas, el pendiente de perla balanceándose. Isabel, no exageres. Nadie aquí está de tu parte. No la miré. Miré a mi hijo, aquel niño que un día corría por las calles empedradas de Lavapiés, ahora trajeado, con reloj suizo en la muñeca, y que había olvidado quién lo había guiado a través de los inviernos. Bien, dije despacio. Veremos esta noche quién está de parte de quién. Un murmullo recorrió las mesas. Carlos se detuvo a una distancia prudente, con su cuaderno de cuero en la mano, aguardando mis órdenes. Doblé la servilleta con cuidado sobre mi regazo y levanté la vista. Diego, esta es la última vez que te lo digo. Me quedo aquí. Si no estás de acuerdo, la puerta está allí. El silencio era tan profundo que se oía el leve crepitar de la mecha de las velas. Diego miró a su alrededor, buscando aliados. Nadie habló. La corona dorada, el lugar que ellos creían un escenario para presumir, estaba escuchándome, y aún no sabían que yo era quien tenía la llave de ese escenario. Me recosté suavemente y sonreí. El tango cambió de ritmo, y esa noche dejé que todo siguiera su lugar. Apenas era el prólogo. Aún no era momento de bajar el telón. Todavía recuerdo con claridad aquella tarde, apenas 3 horas antes de que mi hijo me gritara en medio de la corona dorada. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Diego, mi hijo, quien en los últimos 2 meses no se había molestado en llamarme ni una sola vez. Contesté, y su voz sonó extrañamente alegre. Mamá, esta noche te invito a cenar. Es un restaurante nuevo, el más elegante de Madrid. Tienes que venir. Quiero celebrar algo especial. Guardé silencio unos segundos, sorprendida y conmovida a la vez. Desde que Diego se casó con Lucía, sus llamadas se habían reducido a un ¿cómo estás? Y un no te preocupes, siempre cortas y distantes. Pero esa tarde, de pronto, me invitaba a cenar, y además decía que tenía algo que celebrar. Sonreí, creyendo que, al fin, mi hijo se había acordado de su madre. Pasé toda la tarde preparándome. Del armario saqué mi vestido azul oscuro de tela suave, con cuello redondo y sencillo, el que había guardado para las ocasiones especiales. Fue un regalo de mi difunto esposo. Él solía decirme: cuando llevas ese color, pareces un atardecer cálido. Luego abrí una cajita de madera donde guardaba los viejos pendientes de perlas de mi madre. Cada vez que me los ponía, sentía que llevaba conmigo la historia de todas las mujeres fuertes que me precedieron. Frente al espejo, peiné mi cabello canoso, rocié un poco de perfume de jazmín y murmuré: seguro que se sorprenderá al ver que su madre todavía sabe arreglarse. Al llegar, una luz dorada escapaba de los ventanales del restaurante. El letrero, la corona dorada, brillaba imponente, tan lujoso que me detuve un instante. No se lo dije a nadie, pero conocía cada baldosa del suelo, cada copa de cristal importada. Yo misma las había elegido, y ese secreto lo había guardado durante años. Respiré hondo y entré. Un camarero joven me observó de arriba a abajo, forzando una sonrisa. ¿Tiene reserva, señora? La mesa de Diego Morales, respondí con calma. Él se sobresaltó ligeramente y enseguida hizo una leve reverencia. Por supuesto, sígame, por favor. Pero cuando llegué, solo había 2 sillas, una para Diego y otra para Lucía. No había ninguna para mí. Lucía levantó la vista, su sonrisa fina, los labios pintados de rojo oscuro. Oh, mamá, qué temprano llegaste. Justo acabamos de pedir. Quédate ahí un momento. Todavía estábamos conversando. Permanecí de pie, sintiéndome como una intrusa en un mundo ajeno. Diego no se levantó. Alzó su copa de vino y me miró a través del reflejo de la vela. Siéntate. Bueno,
Espera, pediré otra silla. Pero no lo hizo. Pasó 1 minuto, luego 2. Yo seguía allí, de pie, mientras Lucía bajaba la vista al teléfono y soltaba risitas discretas. Quise pensar que era un descuido, pero la frialdad en los ojos de mi hijo me fue encogiendo el corazón. Diego, le pregunté en voz baja, ¿qué era eso que querías celebrar? Él se recostó en la silla y sonrió con arrogancia. Me ascendieron. Ahora soy director regional. ¿Qué te parece? Sonreí, de corazón. Estoy orgullosa de ti, hijo. Te lo mereces. Si tu padre viviera, estaría muy feliz. Lucía me miró de reojo y chasqueó la lengua. También estaría feliz si viera que Diego ha superado sus orígenes humildes. Aquella frase fue como una bofetada. Busqué en los ojos de mi hijo algún gesto de rechazo, pero no lo encontré. Diego solo sonrió. Lucía tiene razón, mamá. ¿Sabes? Ahora estoy en otro nivel. Te invité esta noche para que veas la diferencia entre nosotros. Incliné la cabeza, sin creer lo que oía. ¿Diferencia? ¿De qué estás hablando, hijo? Vives en un pequeño piso en Carabanchel, viajas en metro cada día, comes en tabernas sencillas. No entiendes lo que es la categoría. Deberías mirar, no intentar encajar. Perteneces a otro mundo. Lucía asintió, su voz suave pero afilada como una aguja. Te invitamos solo para que reconozcas tu verdadero lugar. Uno debe saber dónde está, ¿no crees? Escuché claramente el sonido de los cubiertos golpeando los platos. Algunos comensales nos miraron de reojo. Sentí el calor subir por mi cuello, pero me contuve. Respiré hondo y me repetí. Mantén la calma, Isabel. No les des el gusto de verte herida. Sonreí débilmente. Entonces felicidades, Diego. Has logrado el éxito que querías. Gracias, mamá, respondió, con una chispa de triunfo en la mirada. Y, ¿sabes? Este lugar no es para gente común. Hemos pagado más de 500 euros por persona. Pero considéralo una experiencia, ¿sí? Asentí despacio, manteniendo la sonrisa, aunque por dentro algo se rompía. Miré alrededor. Los frescos en las paredes, las lámparas de cristal, los platos con borde dorado. Todo era fruto de mis años de esfuerzo silencioso, y ellos no lo sabían. Estaban sentados sobre mi trabajo, brindando con copas que yo misma había elegido, y tratándome como a una intrusa en el mundo que yo había construido. Sentí una mezcla extraña de tristeza y lucidez. Una parte de mí quería marcharse de inmediato. La otra quería quedarse, solo para ver hasta dónde podían llegar en su propia arrogancia. Cuando Lucía soltó una risita y pidió otra botella de vino tinto, yo guardé silencio, observando el temblor de la llama reflejada en mi vaso de agua. La luz danzaba sobre la mesa como un recordatorio. Isabel, no olvides quién eres. Esta noche, la verdad cambiará de lugar con la mentira. Y así fue. Apenas unas horas después, cuando creyeron que me había rendido ante la humillación, comencé realmente a mostrarles quién era la que pertenecía a este lugar. El aire en la corona dorada era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Diego se recostó en la silla, con la mirada fría como el acero. Su voz subió de tono de repente, haciendo que todo el salón se detuviera. Mamá, no te invité para cenar contigo. Quiero que veas la diferencia entre tú y yo. Tienes que aceptar que ahora estoy en otro nivel. Las palabras resonaron entre el dorado y el cristal. Una pareja en la mesa vecina me miró un instante y apartó la vista, fingiendo no escuchar. Yo permanecí inmóvil, las manos aferradas al bolso sobre mi regazo, las uñas marcándose en la piel. Lucía se inclinó hacia atrás, una sonrisa delgada dibujada en los labios. Su voz sonaba dulce pero picante como el vinagre. Isabel, en realidad deberías sentirte orgullosa. No cualquiera que nace en un barrio obrero como Carabanchel puede tener un hijo que llega a ser director de una empresa multinacional. Diego ha superado sus raíces. Deberías sentirte afortunada por eso. Levanté la cabeza. Sus palabras, envueltas en miel, eran agujas directas al corazón. Lucía, dije en voz baja, las raíces no son una vergüenza, son el lugar donde se aprende a vivir con verdad. Ella rió suavemente. ¿De verdad? ¿Crees que la gente respeta a alguien porque antes limpiaba suelos o servía comida en un local viejo?
Hoy, quien tiene dinero es quien tiene voz, Isabel. Sentí el sudor frío recorrer mi nuca. Pero me mantuve serena, aunque dentro de mí las olas de ira golpeaban como tormenta. Diego, notando las miradas de algunos comensales, endureció la voz, intentando recuperar el control. Basta, Lucía. Pero hablando en serio, mamá, deberías saber cuál es tu lugar. Aquí todos me observan. Sentarte conmigo solo hace que me juzguen. Tengo que mantener mi imagen, ¿entiendes? Imagen. Esa palabra cayó como una piedra. La imagen de mi hijo aquel al que un día tuve en mis brazos, que comía pan duro conmigo en los días de lluvia, ahora temía que lo vieran cenando con su propia madre. Giré lentamente el vaso entre mis dedos. La luz de las lámparas de cristal se reflejó en el vidrio, mostrando mi rostro envejecido. ¿De verdad era yo algo de lo que avergonzarse? Diego siguió hablando, cada vez más alto, como si quisiera demostrar algo ante todos los presentes. Sigues viviendo en ese piso viejo, sigues usando esos vestidos pasados de moda. No puedes entender mi mundo. Deberías mantener distancia. No me pongas en una situación incómoda. Una risa corta estalló desde una mesa lejana. Tal vez pensaban que era una escena de teatro. Lucía levantó la copa de vino tinto y sonrió. Isabel, no te enfades. Diego solo quiere lo mejor para ti. A tu edad, deberías disfrutar de una vida sencilla, ver telenovelas, pasear por el parque, no venir a lugares como este. Escuché cada palabra, nítida, como el sonido de una aguja cayendo sobre el mármol. Dejé el vaso sobre la mesa y hablé con calma. ¿De verdad creen que la elegancia se encuentra entre estas paredes doradas? Lucía arqueó una ceja. No, pero tampoco está en la cocina grasienta donde trabajabas, Isabel. El silencio se alargó. Podía sentir las miradas furtivas. Algunos camareros pasaban evitando cruzar sus ojos con los míos. Un hombre de cabello gris negó con la cabeza. Respiré hondo. El perfume caro de Lucía se mezclaba con el aire, sofocante como humo. Diego, dije, manteniendo la voz firme, has olvidado lo esencial. Sin aquellos días en esa cocina llena de grasa, no existirías tal y como eres hoy. Siempre hablando del pasado, replicó él. Pero el pasado no vale nada. Estamos hablando del presente, del nivel. Esa palabra nivel provocó unas risas cortas, burlonas. Miré a mi hijo, sin reconocer ya a aquel niño que una vez esperaba, sentado en su sillita de madera, el plato de sopa caliente que yo le servía. Lucía puso la mano sobre el brazo de su esposo y suavizó la voz. Cariño, no seas tan duro con tu madre. Después de todo, ella hizo lo que pudo, ¿verdad? La manera en que acentuó esas dos palabras, ella hizo, como si yo fuera una desconocida, me hizo querer llorar. Pero no lo hice. No allí. No frente a quienes me observaban como si fuera un espectáculo pasajero. Levanté la cabeza y miré directamente a Lucía. Sí, he hecho todo lo que pude, quizás mucho más de lo que ustedes podrían imaginar. Ella sonrió, apoyando el codo en la mesa, con una voz baja y cortante. ¿Y entonces por qué solo puedes quedarte ahí, con ese vestido viejo y esa mirada lastimera? Deberías agradecer que te hayamos dado la oportunidad de entrar en este lugar. Diego no la detuvo, solo bajó la cabeza y bebió un sorbo de vino. Vi en mis propios ojos, reflejados en el cristal de la copa, algo que había olvidado: la dignidad. Si eso es tu manera de mostrar cariño, dije despacio, entonces, sí. Me equivoqué al venir, pero no creas que me iré por vergüenza. Lucía soltó una risa en la que se mezclaba el desprecio. Deberías ser razonable. Nosotros pagamos este lugar, no tú. Aquí eres solo una invitada, y puedes marcharte cuando quieras. La miré y luego giré hacia mi hijo. Diego, ¿has escuchado lo que acaba de decir tu esposa? Él evitó mi mirada y respondió con frialdad. Tiene razón. En algún punto de la sala, una copa de cristal tintineó al caer levemente. Sentí mis manos temblar, pero mantuve la voz firme. De acuerdo. Consideremos que esta será la última noche en que pise este lugar como una extraña. Después de esta noche, todo será diferente. Lucía rió suavemente, creyendo que me estaba ofendiendo. Oh, ¿vas a llamar al gerente para quejarte? Mamá,
En este sitio solo escuchan a quienes tienen autoridad para hablar. Sonreí, con calma, con esa serenidad que llega justo antes de la tormenta. Tienes razón, nuera. Aquí, solo quien tiene autoridad para hablar es escuchado, y nunca habías estado tan en lo cierto. Lucía se quedó un instante inmóvil. Diego frunció el ceño. No sabían que mis palabras eran una advertencia. En pocos minutos, todo el restaurante sabría quién tenía realmente la voz en la corona dorada. Lucía volvió a reír con ironía, dispuesta a replicar. Cuando la puerta del restaurante se abrió suavemente y un hombre de mediana edad, vestido con traje negro, entró. La luz se reflejó en los botones plateados de su chaqueta, y por un momento todo el salón pareció contener el aliento. Incliné apenas la cabeza, una señal mínima, pero Carlos, el encargado de sala, lo entendió enseguida. Se acercó al hombre, intercambiaron unas palabras en voz baja. Diego lo notó y arqueó las cejas. «Mamá, ¿qué estás haciendo? No me digas que vas a quejarte con el personal. Este no es un restaurante cualquiera». Seguí sentada, tranquila. «No, hijo. Solo estoy llamando a alguien con más autoridad». Lucía apretó los labios, visiblemente incómoda, y murmuró a su esposo. «Diles algo. No dejes que tu madre haga el ridículo». Pero antes de que Diego pudiera reaccionar, el hombre se acercó. Era el señor Enrique, director general de la cadena La Corona Dorada, alto, de cabello entrecano, con una mirada serena pero penetrante. Se detuvo frente a nuestra mesa e inclinó la cabeza con respeto. «Señora Isabel, un honor volver a verla. No imaginé que nos visitaría sin avisar». Toda la mesa quedó en silencio absoluto. Lucía miró a su alrededor, sin entender qué estaba ocurriendo. Diego se quedó inmóvil, los labios temblando. «¿Usted? ¿Usted conoce a mi madre?» Enrique sonrió levemente. En sus ojos se mezclaban el respeto y una cierta reverencia. «Por supuesto. La señora Isabel no es solo una clienta habitual de la Corona Dorada. Ella es quien la creó». El aire pareció estallar en silencio. Algunos comensales cercanos levantaron la vista. El sonido de una cuchara chocando contra una copa resonó suavemente. Lucía frunció el ceño. Dice, «¿Creó? ¿A qué se refiere?» Enrique la miró con una sonrisa cortés. «La señora Isabel es la fundadora y propietaria de toda la cadena de restaurantes La Corona Dorada. No solo de este en Madrid, sino también de las otras 4 sucursales en Sevilla, Valencia, Bilbao y Málaga». Diego se levantó de golpe, como si lo hubiera tocado una descarga eléctrica. «¿Qué? Mamá, ¿tú eres la dueña? No puede ser. Vives en un piso diminuto. Vas en autobús todos los días». Sonreí y dejé lentamente mi vaso de agua sobre la mesa. «Porque yo elegí vivir así, Diego, no porque sea pobre». Lucía se quedó pálida, mirando a su esposo. Diego balbuceó, casi sin voz. «¿Por qué? ¿Por qué nos ocultaste todo esto?» «Porque quería saber», respondí suavemente, «si me amaban de verdad o solo cuando sabían que tenía dinero». Mis palabras dejaron la mesa entera sumida en un silencio helado. Carlos, el encargado, se acercó y se inclinó con cuidado. «Señora Isabel, hemos preparado un salón privado si desea cenar en un espacio más íntimo». Negué con la cabeza. «No hace falta, Carlos. Prefiero quedarme aquí. A veces, la verdad debe mostrarse delante de todos». Los clientes cercanos comenzaron a murmurar. Una anciana de cabello blanco, en la mesa de enfrente, me miraba con admiración, mientras un grupo de jóvenes en el rincón susurraba, observando a Diego y a Lucía con incredulidad. Enrique me miró, y luego se dirigió a mi hijo. «Señor Diego, quizá no lo sabía, pero la señora Isabel levantó toda esta cadena desde cero. Cuando su esposo falleció, empezó con un pequeño local en Lavapiés. 20 años después, se convirtió en una de las empresarias más exitosas de España». Aquellas palabras fueron como una cuchilla hundiéndose en el orgullo de Diego. Bajó la cabeza, apretando los puños, con la voz quebrada. «Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? Yo no sabía nada». Miré a mi hijo, el que alguna vez fue mi mayor orgullo, ahora de pie, confundido, como un niño sorprendido mintiendo. «Si te lo hubiera dicho antes», respondí con calma.
¿Me habrías tratado de otra manera? ¿O te habrías sentido avergonzado porque no vivo según tus estándares? Lucía intervino, con la voz temblorosa. Pero, ¿por qué vistes así? ¿Por qué vives tan sencilla? Nadie podría imaginarlo. Porque, Lucía, dije mirándola fijamente, la verdadera elegancia no está en el precio de un vestido, sino en cómo tratamos a los demás. Todo el restaurante enmudeció. No se oyeron murmullos ni el tintinear de copas. Solo el suave sonido del piano y las luces de las velas reflejándose sobre la mesa. Volví la vista hacia Enrique. Señor Enrique, le ruego que confirme algo ante todos los presentes. Él comprendió enseguida. Sacó una carpeta de su chaqueta y la abrió. Sí, aquí está la documentación de propiedad y activos de la señora Isabel Morales. El valor total estimado supera los 35 millones de euros, con unos ingresos netos anuales de alrededor de 8 millones de euros provenientes de la cadena de restaurantes. Dios mío, escapó de los labios de Lucía. Diego retrocedió, casi derramando su copa de vino. Su rostro se volvió pálido, los labios temblorosos. Mamá, ¿tú tienes todo esto y me dejaste decir cosas tan horribles? A veces respondí, uno necesita oír su propia voz para entender en qué se ha convertido. Lucía susurró, Dios santo, hemos ofendido a la persona que pagó por este lugar. Recorrí la sala con la mirada, las paredes, las velas, los camareros inclinando la cabeza. Sentí las miradas de admiración mezcladas con asombro de los demás comensales. Y en medio de todo, mi hijo, que tanto se había enorgullecido de su posición, se veía pequeño entre el esplendor que su propia madre había construido. Me puse de pie. Mi voz sonó clara, aunque tranquila. No he venido aquí para vengarme. Solo quiero que entiendan que el valor no se mide en dinero ni en prestigio. Quien sabe inclinar la cabeza por gratitud es más noble que quien lleva una corona y olvida quién se la dio. Un aplauso surgió desde la mesa de enfrente, luego otro y otro más. El sonido se propagó por todo el restaurante como una ola. Lucía bajó la cabeza, con lágrimas cayendo. Diego permaneció inmóvil, los ojos enrojecidos, los labios temblando sin emitir sonido alguno. Me giré hacia Enrique y le dije en voz baja, «Gracias, Enrique. Ahora puede prepararme la cuenta». Él sonrió. «Señora, no es necesario que pague en su propio restaurante». Lo miré y respondí, suavemente, «No, Enrique. Esta noche quiero pagar, para que mi hijo entienda que la dignidad nunca es gratuita». Luego me volví hacia Diego. A la luz dorada y brillante, vi sus ojos humedecidos, pero, por primera vez en muchos años, había en ellos algo que se parecía al arrepentimiento verdadero. Su juego de arrogancia acababa de terminar, pero la historia entre madre e hijo apenas comenzaba. Todo el restaurante quedó en silencio. Las velas parpadeaban reflejándose en las copas de cristal, iluminando el rostro pálido de Diego y la mirada caída de Lucía. Nadie habló. Incluso el pianista del rincón detuvo sus manos a mitad de la melodía. Me erguí. Apoyé las manos sobre la mesa y hablé con voz grave pero firme. ¿Se preguntan por qué lo mantuve en secreto? Porque quería saber si el hijo por quien entregué mi vida aún tenía humanidad suficiente para reconocer a quien lo crió. Diego levantó la vista, pero solo había miedo en sus ojos. Yo, no. Quise hacerte daño, mamá. Solo... Lo interrumpí. ¿No quisiste? Entonces déjame recordarte. ¿Recuerdas la Navidad pasada, cuando te pregunté si podía asistir a la cena familiar? ¿Qué me dijiste? Guardó silencio. Marqué cada palabra, no por venganza, sino para devolverle la verdad que intentaba olvidar. Me dijiste, mamá, esa cena es para invitados importantes, no sería apropiado que vinieras. Y luego colgaste el teléfono. Un leve murmullo se oyó desde una mesa cercana. Alguien negó con la cabeza. Mantuve el tono sereno. Esa noche cené sola, Diego, con un plato de sopa fría y una pequeña vela. Pero aún así, brindé por tu felicidad, porque me acostumbré a amarte incluso cuando tú te olvidabas de mí. Lucía apartó la cara, intentando ocultar las lágrimas, pero Diego permaneció paralizado. Mamá, no pensé que recordarías cosas tan pequeñas. Sonreí.
Una sonrisa que a mí misma me dolió en el pecho. Lo que hiere, de verdad nunca es pequeño, hijo mío. Avancé un paso, cada palabra cortando el espacio entre nosotros. ¿Recuerdas tu boda, Diego? No me invitaron. Cuando pregunté, Lucía me envió un mensaje. Haremos algo pequeño, solo con personas cercanas. Dime, hijo mío, ¿existe alguna boda donde una madre no pueda ver a su hijo pronunciar sus votos? Lucía temblaba, llevó una mano a la boca y las lágrimas comenzaron a brotar. Pero yo no me detuve. Había guardado silencio demasiado tiempo, y hoy el silencio había perdido su valor. Cuando tu padre murió, trabajé en 3 empleos a la vez. Durante el día limpiaba oficinas. Por la noche lavaba platos en un restaurante y de madrugada cosía ropa por encargo. No dormía más de 4 horas diarias. Todo para que pudieras estudiar en la universidad, para comprarte tu primer traje para una entrevista. No tuve a nadie que me ayudara, ni a nadie con quien compartir el peso, pero nunca me quejé. Me detuve, respiré hondo y miré directamente al hijo que un día fue mi mundo entero. Y hoy, ese mismo hijo, en el lugar que su madre construyó, me dice que salga a comer a la calle como una mendiga. Diego, ¿sabes lo que acabas de matar dentro del corazón de tu madre? El aire era tan denso que podía escucharse el goteo lento del vino cayendo en una copa. Un hombre de mediana edad, en una mesa lejana, se levantó, negó con la cabeza y murmuró: ¿qué clase de hijo le habla así a su madre? Algunos empezaron a aplaudir. No eran aplausos ruidosos, sino los de la empatía. Les agradecí con la mirada, luego volví hacia mi hijo. Mi hijo me dijo una vez: mamá, no encajas en mi mundo. Pero estabas equivocado. Sin mí, tu mundo no existiría. Diego bajó la cabeza, las manos temblorosas. Mamá, lo siento. Fui un tonto. Me cegó el éxito falso. No, Diego, dije suavemente. No estabas ciego. Solo cerraste los ojos ante lo que era real. Y, ahora debo abrirlos por ti, aunque nos duela a los dos. Me volví hacia Enrique e hice una señal. Él entendió de inmediato y sacó de su chaqueta una carpeta de cuero marrón. La luz se reflejó en la esquina del sobre cuando la colocó sobre la mesa. Aquí, dije, con voz serena pero firme, está mi testamento actual. En él, todos los bienes del sistema de la corona dorada, las acciones y las propiedades figuran con tu nombre como heredero. Diego levantó la vista, con un destello de esperanza. Pero continué. Esta noche, aquí mismo, ante todos los que fueron testigos de cómo trataste a tu madre, voy a cambiar eso. Desde este momento, este testamento deja de tener validez. Lucía soltó un grito ahogado, llevándose las manos al rostro. No, Isabel, no lo hagas. Diego solo estaba alterado. Yo pido disculpas por él. La miré, sin enojo, solo con tristeza. No te disculpas por compasión, Lucía, sino por miedo a perder el dinero. Y ese es el mal de quienes creen que el valor se mide por el saldo de una cuenta. Diego se inclinó hacia adelante, casi de rodillas. Mamá, por favor, ya entendí. Estaba equivocado. Haré lo que quieras, pero no borres mi nombre del testamento. Lo miré, sus ojos húmedos, su rostro desesperado. Una parte de mí quería abrazarlo, perdonarlo como cualquier madre, pero la otra, la parte herida por su soberbia y su ingratitud, sabía que perdonarlo ahora sería impedirle aprender la verdadera lección. Hijo, te he dado oportunidades durante 35 años. Te enseñé a ser digno, a ser agradecido, y elegiste despreciarlo. Hoy no te castigo, Diego. Solo te devuelvo las consecuencias de tus propias decisiones. Todo el restaurante quedó mudo. Lucía sollozaba. Diego bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre el mantel blanco. Me erguí, con voz grave pero decidida. A partir de ahora, mis bienes serán destinados a quienes realmente los merecen. Mis empleados leales, los fondos para huérfanos y las mujeres solas, como yo lo fui alguna vez. Y tú, Diego, si de verdad quieres recuperar lo más valioso, empieza aprendiendo a ser hijo. Los aplausos estallaron con más fuerza.
recorriendo toda la sala. Miré alrededor y vi respeto en los ojos de los desconocidos, y en los de Diego, el colapso y el despertar al mismo tiempo. Sabía que esta noche sería una herida profunda en su alma, pero también la primera puerta que lo sacaría de la sombra de su soberbia. Y cuando me giré para irme, escuché su voz temblorosa, áspera como el viento roto. «Mamá, ¿cómo empiezo de nuevo?» No me volví, solo respondí en voz baja. «Con la verdad, Diego. Empieza diciendo la verdad, viviendo la verdad y amando de verdad, como yo lo he hecho toda mi vida». El aire en la corona dorada se volvió espeso, como una pared invisible. No había risas, ni sonido de cubiertos. Todas las miradas estaban fijas en mí, la madre, que acababa de desheredar a su propio hijo. Me senté, serena, como si estuviera disfrutando de una cena y no presenciando el derrumbe de todo un mundo. Lucía temblaba, con la mano aferrada a la manga de Diego. Él me miraba fijamente, los ojos llenos de desesperación. «Mamá, no puedes hacer esto». Su voz se quebró. «No puedes destruirlo todo por un momento de enojo». Lo observé largo rato. Seguía siendo el Diego que una vez arrullé entre mis brazos, pero esa mirada, la de alguien que convierte el amor en moneda de cambio, me apretó el corazón. «Te equivocas, Diego. Esto no es un momento de enojo», dije despacio. «Es el resultado de 35 años de sacrificio y de 10 años en los que olvidaste quién era tu madre». En ese instante, la puerta del restaurante se abrió. Un hombre con traje gris entró, llevando un maletín de cuero en la mano. Enrique, el director general, se inclinó de inmediato. «Señora Isabel, ha llegado su abogado». Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Asentí con calma. El abogado Ricardo Álvarez, quien me había acompañado durante los años en que levanté la empresa, se acercó, hizo una leve reverencia y dijo: «Perdone la demora, señora. Traigo el testamento nuevo, tal como me pidió». El rostro de Diego palideció. Lucía se levantó de golpe. «No, no puede hacer eso aquí. Esto es un asunto de familia». Ricardo la miró con serenidad. «Señora, estos son los bienes legales de la señora Isabel, y ella tiene pleno derecho a disponer de ellos donde desee, incluso en su propio restaurante». Un murmullo recorrió la sala. Los clientes, incapaces de irse, estaban atrapados por la escena, como si asistieran a una obra real, una tragedia majestuosa, desarrollándose entre paredes de cristal y luz dorada. Le hice una seña a Ricardo para que abriera los documentos. En la hoja blanca, en letras negras, se leía: «Testamento modificado, Isabel Morales». Ricardo leyó en voz clara, con tono solemne: «Yo, Isabel Morales, en pleno uso de mis facultades, decido transferir todos mis bienes, incluyendo la totalidad de mis acciones en la cadena de restaurantes, la Corona Dorada, las propiedades en Madrid, Valencia y Sevilla, al Fondo Futuro Verde, destinado a ayudar a niños huérfanos, así como al Fondo de Apoyo a Mujeres Solas que deseen emprender. Además, destino una parte significativa a todos los empleados leales que han trabajado conmigo por más de 10 años». Diego golpeó la mesa con fuerza. La copa de vino se volcó, el líquido rojo se extendió como sangre sobre el mantel blanco. «No, no puedes quitarme todo así. Soy tu único hijo», respondí tranquila, sin elevar la voz. «Y precisamente por ser mi único hijo, te di oportunidades toda la vida. Pero convertiste ese amor en una herramienta para medir el valor. No puedo dejar mi legado en manos de alguien que solo sabe amar bajo condiciones». Lucía rompió a llorar, tomando mis manos. «Isabel, por favor, no lo hagas. Me equivoqué. Te pido perdón por Diego. De verdad nos arrepentimos». La miré. Ya no había enojo en mis ojos, solo cansancio. Si de verdad se arrepintieran, esas palabras debieron decirse antes de humillarme frente a todos. Ahora tus lágrimas solo son el miedo a perder lo que nunca te perteneció». Ricardo sacó una pluma y colocó los documentos frente a mí. «Señora Isabel, ¿desea firmar aquí mismo?». Asentí. «Sí, y quiero que todos los presentes sean testigos». Tomé la pluma plateada, regalo de mi difunto esposo, y tracé la primera línea sobre el papel. La pluma tembló un instante entre mis dedos, pero firmé con firmeza, cada trazo oscuro y decidido, como si grabara mi nombre sobre el metal.
Algunos clientes comenzaron a aplaudir. Carlos, el encargado, inclinó la cabeza en silencio. Diego dio un paso atrás, con los brazos caídos y la mirada perdida, como alguien que acaba de perder el rumbo. Mamá, ¿de verdad me estás dejando sin nada? Su voz temblaba como el viento colándose por una ventana. Lo miré y respondí despacio. No, no te dejo sin nada. Solo te aparto de lo que aún no mereces. Las riquezas no son mi única herencia. Lo que quiero dejarte es la dignidad. Lucía se desplomó en la silla, los hombros sacudidos por los sollozos. Diego la sostuvo, los ojos enrojecidos. No puedo creer que mamá haga esto. Ella me enseñó a perdonar, a ser compasivo. Lo interrumpí, con voz más suave, pero firme. Sí, te enseñé a perdonar. Pero perdonar no significa seguir permitiendo que te hagan daño. El perdón sirve para liberar el corazón, no para dejar que otros lo utilicen. Ricardo cerró la carpeta y me la devolvió. Está hecho, señora Isabel. Desde este momento, el testamento anterior queda oficialmente sin efecto. El silencio llenó la sala. Las velas parpadeaban, reflejándose en mi rostro. No era el de una mujer que había ganado, sino el de alguien que finalmente había soltado el peso del pasado. De pronto, Diego dio un paso al frente y se arrodilló ante mí. Su voz se quebró entre sollozos. Mamá, no quiero dinero. Solo te pido que no me odies. Lo siento, de verdad lo siento. Puse mi mano sobre su hombro. Esa misma mano que un día lo guió al cruzar la calle, que le secó el sudor cuando era niño. Ahora la posaba sobre él como una despedida. No te odio, Diego. Solo no puedo permitir que sigas confundiendo el amor con el interés. Considera este día como un comienzo, no como un final. Él agachó la cabeza, llorando con fuerza. Lucía guardó silencio, el rostro empapado en lágrimas. La escena dejó a todos los presentes sin aliento. Nadie se atrevía a moverse. Incluso Enrique, el director, permanecía al fondo, con una mezcla de compasión y respeto en la mirada. Observé a mi hijo. Ya no sentía rabia, solo un vacío profundo. El amor de una madre nunca muere, pero cuando ha sido traicionado y despreciado, se convierte en algo frágil, una flor arrancada por el viento aún suave, aún perfumada, pero ya no intacta. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Voy a cambiar, te lo juro. Guardé silencio, oyendo solo su respiración entrecortada y el llanto ahogado de Lucía. Luego hablé, pesando cada palabra. Las oportunidades no se piden, hijo, se demuestran. Si realmente quieres enmendar tus errores, te daré una, pero no con palabras, sino con hechos. Diego levantó la cabeza, con los ojos rojos. Haré lo que sea necesario. Solo quiero que vuelvas a confiar en mí. Asentí levemente y saqué de mi abrigo una hoja doblada en dos. La había preparado antes, sin contárselo a nadie, como una última salida para el hijo en el que alguna vez puse toda mi fe. Puse el papel frente a Diego. Aquí hay 6 condiciones. Si las cumples todas durante un año, reconsideraré el testamento. Pero si rompes solo una, todo pasará definitivamente al fondo benéfico. Lucía contuvo el llanto, expectante. Diego, con las manos temblorosas, desplegó el papel y leyó en voz alta. 1. Cada fin de semana deberás hacer trabajo voluntario en el Asilo Santa Teresa, no por dinero ni por reconocimiento, solo con tu tiempo. Quiero que veas los ojos de quienes fueron olvidados, como tú olvidaste los míos durante tantos años. 2. Durante 12 meses vivirás con un presupuesto máximo de 2.000 euros al mes, sin coches de lujo, sin relojes caros, sin fiestas. Quiero que aprendas lo que significa vivir con lo necesario, sin depender de nadie. 3. Trabajarás a media jornada como camarero en uno de mis restaurantes. Nadie sabrá que eres el hijo de la propietaria. Limpiarás mesas, lavarás copas y soportarás las miradas frías para entender lo que es trabajar con dignidad. 4. Escribirás una carta pública de disculpa, no dirigida a mí, sino a todos los empleados de la Corona Dorada a quienes despreciaste solo porque no vestían traje como tú. 5. Vendrás a visitarme cada semana, sin hablar de dinero, negocios o herencias. Solo de la vida,
de las personas, de los recuerdos. Quiero saber si eres capaz de sentarte frente a mí sin otra razón que el cariño. 6. Si incumples alguna de las 5 condiciones anteriores, no habrá explicaciones. Todo, absolutamente todo, pasará al fondo futuro verde. Cuando llegó a la última línea, Diego guardó silencio. Lucía le apretó la mano y susurró: «No aceptes todavía. Esas condiciones son demasiado duras». Pero Diego negó con la cabeza. Había algo distinto en su mirada. Ya no era la del joven director arrogante, sino la de un hijo que por fin comprendía a quién había lastimado. «Lo haré, mamá. Acepto todo». Lo miré profundamente, buscando algún rastro de mentira. No lo había. Vi miedo, sí. Arrepentimiento, también. Y una esperanza, frágil, apenas naciente. Bien dije, porque esto no es un castigo, sino el camino hacia tu renacimiento. Lucía rompió en un llanto ahogado. Y yo, Isabel, también fallé. Callé cuando debí detener a Diego. ¿Puedo tener una oportunidad? La observé largo rato antes de responder. La tienes, pero sin condiciones. La elección es tuya. Acompaña a Diego o aléjate. No te obligaré. Lucía asintió entre sollozos. Me quedaré. También quiero cambiar. Algunos comensales se pusieron de pie y aplaudieron en silencio. No por el dramatismo, sino porque acababan de presenciar a una madre que no castigaba con ira, sino con despertar. Hice una seña a Enrique. Llama a la oficina. Mañana por la mañana redacta un contrato de prueba de dignidad para Diego Morales. Todo deberá ser notariado. Enrique inclinó la cabeza. Sí, señora. Diego apretó el papel en sus manos, los ojos encendidos entre miedo y determinación. No volveré a defraudarte, mamá. Lo prometo. Sonreí con dulzura, pero mantuve la firmeza en la voz. No prometas nada, hijo. Deja que tus actos hablen por ti. Si dentro de un año veo que conservas la sinceridad, reconsideraré todo. Pero si vuelves a caer, ya no te rescataré. Diego bajó la cabeza, con la voz entrecortada. Lo entiendo. Empezaré de nuevo, desde cero. Puse una mano sobre su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el calor del lazo entre madre e hijo, aunque solo fuera un instante. No, Diego, no empiezas desde cero, empiezas desde el corazón. Lucía lloraba. Diego guardó silencio, con el papel de las condiciones apretado entre los dedos. Me levanté, me acomodé el abrigo y caminé hacia la puerta, dejando una última frase atrás, una que todo el restaurante recordaría. No quiero un hijo rico, quiero un hijo digno. Si dentro de un año Diego Morales vuelve aquí con las manos manchadas de trabajo pero el corazón limpio, yo misma le entregaré las llaves de la corona dorada. Y me marché. Afuera, la noche de Madrid cubría la ciudad con una fina capa de niebla. Escuché detrás de mí la voz de mi hijo gritando, «¡Mamá!», pero no me volví. Solo murmuré al viento, «Ahora debes aprender a levantarte, sin que tu madre te sostenga». Ya no era un castigo, era una oración, una plegaria por un hijo que debía volver a encontrarse consigo mismo. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la corona dorada, la noche en que borré el nombre de mi hijo del testamento y comenzó una prueba llamada la dignidad. Madrid había entrado en primavera. Los magnolios blancos florecían a lo largo del paseo de Serrano, y el aire tibio se colaba por cada rincón de la ciudad. Y fue en ese tiempo, que parecía tan apacible, cuando Diego, el mismo que una vez fue tan arrogante que consideró a su madre una mancha, estaba lavando copas en un pequeño restaurante de Lavapiés, el barrio obrero donde misma empecé una nueva vida tras la muerte de mi esposo. Nadie en el restaurante sabía que era mi hijo. Bajo el nombre falso de Daniel Morales, vestía un delantal negro, limpiaba mesas, barría, y cada noche, al terminar su turno, enviaba la mitad de su modesto salario al asilo de ancianos Santa Teresa, donde hacía voluntariado los fines de semana. No vi a Diego en esos 6 meses. Solo recibía informes periódicos de Enrique y algunos gerentes de confianza. Al principio, me decían que era torpe, distraído, incluso que rompía vasos. Algunos días, los clientes lo reprendían en voz alta, y él simplemente bajaba la cabeza y pedía disculpas sin responder. Pero luego, Enrique me contó.
Señora Isabel, ya no es el mismo. Cuando un cliente olvida su billetera, él devuelve el dinero sobrante. Cuando vienen ancianos, paga de su bolsillo un postre para ellos. Creo que está aprendiendo otra vez lo que significa ser persona. Leí esas líneas en silencio. Una parte de mí quería creer. La otra aún temía porque la historia de Diego me había enseñado que el arrepentimiento es fácil cuando solo son palabras, no acciones. Por su parte, Lucía, mi nuera, también aceptó su propia prueba. Se ofreció como voluntaria en el asilo Santa Teresa, donde vivían más de 80 ancianos en soledad. Al principio, Lucía llegaba con un perfume intenso, haciendo fotos de sus actos solidarios para publicarlas en las redes. Hasta que, una mañana, mientras cambiaba las sábanas de una anciana frágil, la mujer le tomó la mano y preguntó: ¿Alguna vez te ha olvidado tu propio hijo? Lucía se quedó helada. Aquella anciana doña Mercedes, de 83 años, había sido maestra, pero su hijo la internó allí y no regresó en 3 años. Cuando ella dijo: «No lo culpo, solo me da miedo morir sin poder decirle adiós», Lucía rompió a llorar en medio de la habitación. Desde ese día, dejó de hacerse fotos, dejó de publicar. Empezó a quedarse más tiempo. Servía desayunos, peinaba a las ancianas y cada fin de semana llevaba flores para ellas. 3 meses después, los empleados del asilo me enviaron una carta escrita a mano diciendo que Lucía ya no solo era voluntaria, sino familia para quienes fueron olvidados. Sostuve esa carta y las lágrimas me corrieron por el rostro. Tal vez hacía falta perderlo todo para entender el valor de un abrazo sincero. Mientras tanto, seguía observando a Diego a través de las cámaras del restaurante, no para controlarlo, sino para presenciar el cambio que apenas me atrevía a creer. Lo vi inclinarse para limpiar la mesa de un anciano, ayudar a una niña que había dejado caer su dinero, sonreír con amabilidad al lavaplatos. Esa sonrisa había olvidado cuánto tiempo hacía que no la veía. Era la sonrisa de alguien que vuelve a encontrar la felicidad en hacer lo correcto. Una noche de mayo, llamé a Enrique. Dígale a Diego que venga a verme mañana. Pero no le diga el motivo. Al día siguiente, llegó. Y vi a otro Diego. Sin camisa de lujo, sin reloj suizo, solo una camisa blanca gastada, unos vaqueros descoloridos y una mirada con una luz serena que nunca antes había tenido. Se quedó de pie en la puerta de mi oficina, nervioso como un niño. «Mamá, no sé si quieres verme, pero vine». Asentí. «Siéntate, Diego». Se sentó, entrelazando las manos. Lo observé atentamente, seguía siendo mi hijo, pero parecía haber dejado atrás la soberbia que antes cubría su alma. «Lo has hecho bien», le dije. «Lo sé todo». Bajó la cabeza y sonrió levemente. «Mamá, no creí que me perdonarías. No quiero dinero. Solo quiero que sepas que estos 6 meses han sido el tiempo en que más pequeño, pero más libre, me he sentido. Por primera vez, fui feliz cuando un desconocido me dijo «gracias». Guardé silencio. Algo cálido comenzó a encenderse en mi interior. No era orgullo, era la fe regresando. Mamá continuó. Conocí a un anciano en el asilo. No tenía a nadie. Cada vez que le llevaba pan, me hablaba de su hijo, que se había marchado enfadado. Ayer murió. Antes de irse, me tomó la mano y dijo: «Si todavía tienes tiempo, pide perdón a quien amas. No esperes a que sea tarde». Y entendí, mamá. No quiero que ese día llegue entre tú y yo. No pude contenerme más. Me levanté y abracé a mi hijo. 6 meses atrás, mis brazos temblaban por la ira. Hoy, temblaban por el perdón. Lucía entró poco después, con una cesta de lavanda en las manos. Bajó la cabeza, los ojos enrojecidos. «Mamá, lo siento, he vivido mal. Olvidé la compasión que tú misma me enseñaste, pero he conocido a personas que me hicieron sentir pequeña. Ahora solo quiero empezar de nuevo, no por dinero, sino porque de verdad quiero estar cerca de ti». Los miré a esos 2 seres que un día me hicieron llorar de vergüenza y que hoy me hacían llorar de emoción. «Ya lo han comprendido», dije. «Entonces no necesito más pruebas». Pero recuerden, la lección de la humildad nunca termina.
El día que la olviden, todo se perderá otra vez. Diego tomó la mano de Lucía y luego me miró. Lo prometemos. Y esta vez no es una promesa para pedir perdón, sino para vivir mejor. Sonreí. La luz del atardecer entraba por la ventana e iluminaba el viejo marco sobre la mesa, una foto de mi esposo, de Diego de niño y de mí, frente al primer restaurante de la familia. Toqué suavemente el borde de madera y susurré. Él estaría orgulloso de nosotros, Diego, porque al fin, nuestro hijo ha aprendido el verdadero valor de la bondad. Esos 6 meses no solo cambiaron a mi hijo, sino que también me devolvieron la fe en el amor familiar. Aquella tarde, Madrid se tiñó de un tono dorado y anaranjado. El viento traía el aroma del café y el sonido de una guitarra desde una pequeña taberna en la esquina. Yo estaba sentada en la Corona Dorada, el lugar que alguna vez fue campo de batalla de lágrimas y heridas. 6 meses habían pasado lentamente, pero con profundidad, y hoy Diego vendría, no para disculparse, sino para cerrar el pasado. La puerta se abrió. El suave tintinear de una campanilla llenó el aire. Diego entró, con una camisa blanca sencilla, el cabello un poco más largo y la piel tostada por el sol. Caminaba despacio, sin altivez, con una serenidad que me hizo temblar de emoción. Saludó a los empleados con una leve inclinación y se acercó a mí. «Mamá, he venido como acordamos». Le sonreí con ternura y señalé la silla frente a mí. «Siéntate, hijo». Se sentó, con las manos entrelazadas sobre la mesa, sin atreverse a mirarme. Serví 2 tazas de té de hierbas, el mismo que siempre tomaba cuando necesitaba mantener la calma. Ambos guardamos silencio un momento, oyendo solo el murmullo del viento entre las ventanas. Mamá dijo, Diego con voz baja y temblorosa, «Hoy no vengo a hablar de herencias ni de pruebas. Solo quiero decir, gracias». Dejé la taza sobre la mesa. «¿Gracias por qué?» «Por dejarme perderlo todo. Si no lo hubieras hecho, seguiría ciego, corriendo tras lo que llamaba éxito. Estos 6 meses me enseñaron que uno no es pobre por falta de dinero, sino cuando pierde la dignidad». Miré a mi hijo al mismo que un día me gritó que yo no pertenecía a su mundo, y ahora me decía esas palabras con una mirada llena de verdad. Sonreí, y mi voz se quebró. «Tienes razón. El dinero puede perderse, pero la dignidad, nunca. Solo quería que aprendieras eso, y ahora veo que lo has entendido». Diego bajó la cabeza. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. «No quiero dinero, mamá. No quiero casa, ni coche, ni testamento. Solo quiero tu perdón. Solo te quiero a ti». Esa frase tan simple, pero tan profunda me atravesó el alma. 6 meses había esperado ese momento. No para escuchar una disculpa, sino para ver que mi hijo comprendía el valor del amor incondicional. Me levanté y rodeé la mesa. Él alzó la mirada, sorprendido, cuando abrí los brazos. «Ven aquí, Diego». Se levantó de golpe y me abrazó. Un abrazo tembloroso, torpe, pero real. El primer abrazo tras años de distancia fría y también el abrazo de 2 almas que se habían perdido por orgullo. «Perdóname por dejarte sufrir hasta aprender mediante la pérdida», susurré. «Pero a veces, para salvar a quien amamos, hay que atreverse a perderlo primero». Él me estrechó con fuerza, llorando como un niño. Sus sollozos se mezclaron con la melodía suave que sonaba en el restaurante. Algunos empleados se limpiaron discretamente las lágrimas, y yo solo acaricié el cabello de mi hijo, como queriendo borrar todas las heridas del pasado. Cuando me soltó, vi que sus ojos brillaban más, brillaban con la libertad de un alma, que por fin se había liberado del orgullo y del arrepentimiento. Mamá dijo, «No sé si merezco tu perdón». Sonreí. «No necesitas merecerlo, solo necesitas ser sincero. El perdón no es una recompensa, es un regalo para ambos». Lucía entró en ese momento, con una cesta de lavanda violeta entre las manos. Nos miró y dijo suavemente, «Perdón por llegar tarde. Vengo del asilo. Hoy doña Mercedes se ha ido». Me tomó la mano y me dijo, «Cuando tengas la oportunidad de amar otra vez, abrázala». Y pensé, quizá esas palabras eran para nosotros. Me levanté y abracé a Lucía. «Gracias, Lucía.
te agradezco por haber cambiado. Gracias por ayudar a Diego a entender lo que significa amar de verdad. Diego tomó la mano de su esposa y se volvió hacia mí. Mamá, sabemos que te hicimos sufrir, pero si nos lo permites, queremos empezar de nuevo, no con dinero, sino con trabajo, con el corazón. Asentí, y les dije algo que ninguno de los dos esperaba. A partir de mañana, quiero que seas el asistente de dirección oficial de la Corona Dorada. No porque seas mi hijo, sino porque ya eres lo bastante humilde para liderar con bondad. Diego abrió los ojos de par en par, negando con la cabeza. Mamá, ¿confías en mí? Si no confiara en ti después de todo lo que has aprendido, habría fallado como madre. Lucía rompió a llorar, y Diego se quedó allí, con lágrimas mezcladas con una sonrisa. Se acercó, tomó mi mano y la besó. Lo prometo, mamá. Nunca olvidaré aquellos meses. Te haré sentir orgullosa. Miré por la ventana, donde el atardecer teñía de rojo la fachada del restaurante. Durante años creí que me había vuelto vieja, rígida. Pero en ese instante, mi corazón se sentía tan liviano como una mañana de verano en Madrid. A veces susurré, Dios no nos quita el camino, solo nos hace desviarnos un poco para volver a encontrar la dirección correcta. Diego sonrió, con la voz entrecortada. Gracias, mamá, por hacerme perderme, para poder encontrarme. Miré a mi hijo y a mi nuera, dos almas que alguna vez se extraviaron en el brillo del mundo y ahora estaban frente a mí, tomados de la mano, sencillos, verdaderos. Supe entonces que nuestro viaje había terminado, pero que una nueva familia acababa de nacer no por dinero, sino por gratitud. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Susurré, como si hablara conmigo misma. Gracias, Señor, por dejarme perder para poder reencontrarme. Luego miré a Diego y tomé su mano con fuerza. Vámonos a casa, hijo. Nos quedan muchas comidas que aún no hemos compartido. Él asintió, sonriendo una sonrisa cálida como el sol después de la lluvia. Y al final, lo más valioso que le dejé a mi hijo no fue una herencia, sino la lección de que la dignidad, cuando se recupera, es la mayor riqueza de todas. Un año después de aquella noche decisiva, la Corona Dorada ya no era un lugar de lágrimas, sino el símbolo de un nuevo comienzo. En la pared, una foto en blanco y negro de mi esposo y de mí en nuestro primer restaurante colgaba en un marco sencillo. Debajo, una pequeña placa grabada con las palabras: La verdadera riqueza está en el corazón. Esa frase era también lo que deseaba dejar no solo a mi hijo, sino a todos los que alguna vez se perdieron en el camino de la vida. Ahora Diego trabaja cada día en el restaurante, no como heredero, sino como un verdadero gerente. Llega antes que los empleados, revisa cada mesa y cada silla, y saluda a todos los camareros con una sonrisa sincera. Lucía, por su parte, abrió un pequeño fondo llamado Luz de Mercedes para ayudar a los ancianos que viven solos en honor a la mujer del asilo que cambió su vida. Al verlos, supe que toda prueba tiene sentido cuando enseña a las personas a inclinar la cabeza por amor. Una tarde, después de terminar su turno, Diego se sentó conmigo en la misma mesa de siempre, el lugar donde, más de un año atrás, me había humillado frente a todos. Vertió té en las tazas, sus manos temblaban un poco, y dijo: Mamá, recuerdo que antes pensaba que la felicidad era tener mucho dinero y muchas personas a mi servicio. Ahora entiendo que eso solo me dejaba más vacío. Sonreí y miré por la ventana, donde el atardecer bañaba de oro todo Madrid. Hijo, el dinero puede hacerte fuerte, pero solo la bondad hará que te respeten. La verdadera riqueza no está en la cartera, sino en el corazón, en la capacidad de amar y valorar. Asintió, con la voz apagada. Lo perdí todo, y te doy gracias por haberme dejado perder, porque si no lo hubieras hecho, jamás habría aprendido a vivir. Tomé su mano, una mano ahora endurecida por el trabajo, ya sin la suavidad de antes. En ella vi las huellas del crecimiento, de un hombre que aprendió a sostener su dignidad con esfuerzo. Lucía se acercó y dejó frente a mí una pequeña caja envuelta con un lazo violeta. Mamá,
Hoy se cumple un año desde que firmaste el Nuevo Testamento. Quiero darte un pequeño regalo. Abrí la caja. Dentro estaba una vieja cuchara de plata, la misma que usé en nuestro primer restaurante, ahora reluciente y pulida. En el mango había una inscripción grabada: para la mujer que nos enseñó el valor del alma. No pude contener las lágrimas. Tal vez eso era la verdadera herencia que quería dejar, un legado de amor, de carácter y de despertar interior. Aquella noche, cuando el restaurante cerró, caminé entre las mesas, las mismas que un día presenciaron la humillación, las lágrimas y después el perdón. Ahora, en cada rincón había risas, conversaciones y el sonido alegre de copas chocando. Me detuve en el centro del salón, donde la luz se reflejaba sobre una placa de madera colgada en la pared. Leí en voz baja, una vez más, como si fuera una oración: la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la compasión, el respeto y el amor incondicional. Detrás de mí, Diego y Lucía se acercaron y pusieron una mano sobre mis hombros. Nadie dijo nada. Ya no hacía falta. En medio del silencio, escuché dentro de mí un susurro: nos hemos encontrado de nuevo. Sonreí y miré por la ventana, donde las luces de la ciudad se mezclaban con las estrellas. Había perdido todo el amor, la fe, incluso la dignidad, solo para entender que, a veces, Dios no quita las cosas para castigarnos, sino para recordarnos qué es lo que realmente importa. Me volví hacia Diego, con la voz suave como el viento. Hijo, no sé cuánto tiempo más estaré aquí, pero ya estoy en paz, porque veo que ya no mides el valor con dinero, sino con bondad. Recuerda, las riquezas pueden compartirse, pero la bondad debes guardarla tú mismo. Asintió, con lágrimas brillando bajo la luz. Mamá, lo prometo, viviré como tú me enseñaste, para que quien me mire vea algo de ti en mí. Sonreí, la sonrisa más serena después de tantos años de tormenta. No, Diego, vive como tú mismo, pero con un corazón que ame como el mío lo hizo. Afuera, las campanas de la iglesia resonaron por todo el barrio. Levanté la vista al cielo nocturno de Madrid y sentí una paz infinita. La historia mía, de Diego y de Lucía, quizás nadie la recordará si se cuenta solo con dinero, pero si se cuenta con compasión, vivirá para siempre, como la luz que brilla en la corona dorada, donde el amor y el perdón vencieron a toda amargura. Esta es una historia ficticia, inspirada en experiencias reales. Los nombres y lugares han sido modificados para respetar la privacidad de los personajes. Isabel no es la única madre herida por quienes más amó, pero lo que la distingue es que eligió perdonar en lugar de odiar. En la vida hay momentos en que somos ofendidos, olvidados o menospreciados. Entonces, ¿guardarás silencio para conservar la paz o alzarás la voz para mantener tu dignidad? La respuesta puede ser distinta para cada quien, pero lo más importante, como Isabel comprendió, es nunca dejar que el corazón se enfríe, porque, al final, Dios nunca abandona a quienes viven con bondad. Que su bendición alcance a todos los que buscan recuperar la fe y el amor. Y ahora, te invito a ver los 2 videos recomendados al final, donde otras historias también iluminan la esperanza, como las luces eternas de la corona dorada.